Buenas tardes, queridos alumnos. Bienvenidos a nuestro taller donde vamos a hacer un análisis de la realidad para simulación y Knowledge. Este taller tiene por objetivo que ustedes tengan un video donde repasemos los principales conceptos de realidad orientados a que ustedes puedan realizar su trabajo previo al curso de Knowledge y realismo para simulación. En primer término, quisiéramos ir revisando algunos conceptos, como lo es el de la realidad total. La realidad total es todo aquello que nosotros, como seres humanos, somos capaces de percibir a través de nuestros sentidos. La realidad total es un constructo, se construye y se va componiendo de manera progresiva en la medida que nosotros vamos tomando conciencia del entorno que nos rodea. Por supuesto que este entorno puede tener ciertas características que haga que nuestra realidad se altere. No obstante, en la medida que nosotros vamos desarrollando nuestras habilidades cognitivas, ¿cierto?, en las funciones cerebrales, esta realidad va tomando forma. Por eso que podríamos decir que la realidad total en el ser humano está de alguna manera compuesta por otras tres realidades. Una realidad objetiva, la vamos a poner aquí el nombre para que ustedes lo vean. Una realidad transreal, vamos a poner ahí transreal. Y finalmente, una realidad imaginaria. Entonces, los primeros tres conceptos que tenemos es que nuestra realidad total se construye en base a tres realidades: a la objetiva, a la transreal y a la realidad imaginaria. Veamos un poco ahora cómo cada una de estas realidades influyen en aquello que nosotros construimos como realidad total. En realidad, la realidad objetiva también tiene dos subdivisiones que de alguna manera van dando cuenta de aquello que nosotros consideramos como verdadero. La realidad objetiva, ya en su nombre, algo vislumbra respecto a que es aquello que objetivamente nosotros tenemos, algún antecedente, alguna evidencia, es todo aquello que de alguna forma u otra, a través de nuestros sentidos se dé cuenta, ¿cierto?, que existe realmente, ¿ya? No obstante, la realidad objetiva también se divide, ¿cierto? Tenemos dos corrientes: la realidad, lo que conocemos como realidad conocida, y la realidad desconocida. En estos dos conceptos, tanto de realidad conocida como realidad desconocida, ya vamos a tener objetos que de alguna manera medien, ¿cierto?, este tipo de realidades. Por ejemplo, la realidad conocida, vamos a tener un elemento que se llama realidad perceptible. Y esta realidad perceptible es la más común, es aquella que nosotros como seres humanos estamos palpando minuto a minuto. Yo en estos momentos estoy escribiendo sobre una hoja de papel con un lápiz. Por lo tanto, aquí existen dos realidades. La primera realidad es el papel, la segunda realidad puede ser el lápiz, y son ambas perceptibles. Son objetos que yo puedo ver,
puedo tocar, puedo apreciar su composición, puedo incluso describir sus características. Eso es una realidad perceptible. Luego existe una realidad no perceptible, que no obstante no la puedo percibir a simple vista, no la puedo tocar, no la puedo de alguna forma evidenciar en una primera en un primer momento, sí voy a poder hacerlo a través de objetos que se llaman mediadores. Entonces, generalmente la realidad perceptible es una realidad no mediada. ¿Ya? Es una realidad no mediada. Pero la realidad perceptible es una realidad mediada. ¿Por qué mediada? Y aquí viene algo sumamente importante. Que existen una serie de cosas que nosotros podemos dar cuenta como realidad no perceptible, pero que es conocida, y que está mediada, por ejemplo, por el uso de ciertos artículos electrónicos. Por ejemplo, un microscopio electrónico. Uno podría decir que existe todo un universo, ¿cierto? Lo que se conoce como microuniverso, ¿ya? Y el microuniverso es una realidad conocida, ¿cierto? Y existen de verdad, pero no son perceptibles, ¿ya? Y están mediados, ¿cierto? Su aparición o su evidencia está mediada en base a que exista un elemento electrónico, un microscopio, algo que me permita a mí introducirme y ver este universo, ¿ya? Los gases son elementos conocidos, no perceptibles, ¿cierto? Y se puede dar cuenta de ello a través de un analizador, o incluso podríamos dar cuenta a través de ciertos elementos que sirven para la medición de los gases, ¿ya? Y así sucesivamente existen una serie de realidades no perceptibles en nuestro planeta o en el mundo que nos rodea, y que deben ser mediados por algún artículo tecnológico para poder tener acceso a ello. Ahora bien, todo aquello que nosotros tenemos como realidad conocida, ya sea mediada o no mediada, es lo que nosotros nombramos rápidamente, a priori, así, como verdad. Nosotros decimos esto es una verdad conocida, esto de objetivo se ve, es un hecho, ¿ya? Es lo que se conoce como fáctico, ¿ya? Ahora bien, la realidad desconocida tiene también una arista, que es todo aquello que es conocible y todo aquello que es desconocido, propiamente tal. Vamos a poner ahí con signo de interrogación, porque rápidamente algo desconocido puede transformarse en algo conocible, ¿ya? Conocible, por ejemplo, hasta hace 60, 70 años atrás, la luna. La luna era una realidad conocida porque se podía ver, percibir a través de, ¿cierto? A través se podía ver a simple vista, ¿cierto? Yo la veía en el cielo, veía el planeta, ¿ya? Pero nunca nadie había llegado a él, ¿ya? Por lo tanto, era una realidad desconocida, ¿ya? O sea, se sabía que existía, pero nadie la conocía. Y nuestro mundo todavía está lleno de realidades desconocidas. Hay muchas cosas que sabemos que a lo mejor existen, o que se tiene sospecha que existen, o hay evidencias de que existen, pero no son conocidas. Ya la luna pasó de ser una realidad desconocida como objeto desconocido a un objeto conocido, ¿ya? Y aquí en lo desconocido podemos listar una montonera de elementos que todavía existen y que, pese a que existe evidencia o puede existir evidencia preliminar, todavía el mundo de la ciencia o a quien le quepa emitir un juicio o de alguna manera transformar esto en una verdad, no se ha atrevido a hacerlo. ¿Qué puede entrar dentro de esto para darle un ejemplo? El fenómeno ovni, ¿cierto?
ciertas enfermedades, en el caso nuestro clínico, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros conocemos entonces como realidad objetiva. Luego vamos a entrar en un campo un poco más complejo, que es la realidad transreal. Y la realidad transreal tiene dos componentes: una realidad que llamamos existente y una realidad inexistente. ¿Ok? Tanto la realidad existente como inexistente de alguna manera aportan a ciertas áreas de la vida del ser humano que de alguna forma influyen en nuestras conductas y comportamientos frente a ciertas cosas. Por ejemplo, la realidad existente, la realidad transreal existente, hablamos de cosas como la religión, la le voy a poner magia mejor, ya, porque perdónenme, perdónenme que se me trabe un poco la lengua, pero siempre me ha costado esa palabra, pero es la magia, ¿ya? Lo que hacen los magos, todos sabemos que es un arte, que esto no es magia de verdad, sino que es algo, es una técnica y es una realidad existente. La religión es transreal. ¿Por qué es transreal? Porque pese a que se podría evidenciar su existencia, por eso que es existente, no es algo de lo cual nosotros tengamos absoluta certeza desde el punto de vista de desde el punto de vista de la del ¿cómo se llama? De su origen. Sabemos los orígenes de las religiones, sabemos que las religiones son importantes para la vida espiritual del ser humano, no obstante, es una creencia, ¿ya? Y todo lo que son creencias entra en la realidad transreal, pero como existente. Bueno, y de ahí existen realidades que son transreales, que son inexistentes, ¿ya? Y esas realidades transreales inexistentes, a diferencia de la religión, que es algo empírico, que existe, que tiene su organización, que pueden ser de alguna manera desarrolladas por el ser humano, son buscadas ya y se transforman en organizaciones, hay otras que no tienen ese poder, ya, sino que existen como teorías. Por ejemplo, podría ser una teoría como el existencialismo, el empirismo, el materialismo, etc. O sea, aquí lo que yo estoy dando cuenta es de que existe una realidad transreal con objetos que son inexistentes porque no los puedo ver, no los puedo tocar, no son tangenciales, sino que son teorías y que de alguna manera abarcan formas de pensamiento del ser humano, pero que tienen la fuerza de ir construyendo de alguna manera una realidad total. Y finalmente, la realidad imaginaria, ¿ya? Tiene solamente una arista, que es maravillosa. A mí este es el lado que más me gusta, ¿ya? Y se llama la realidad ficticia, ¿ya? Y esta realidad ficticia se construye, ¿ya?, a través de mundos imaginarios. Y aquí podemos dar cuenta de tantas cosas. Ya. Aquí venimos los fanáticos de el cine. Construyó un mundo a través de Star Wars, una realidad ficticia que se transforma en una realidad porque de alguna manera hay objetos que son conocidos, incluso de ellos perceptibles, pero en una realidad ficticia que no existe. El mundo de los dragones, las hadas, etc. Todo aquello que el ser humano
construye a través de una realidad ficticia y que viene o proviene de la imaginación y puede de alguna manera transformar esto en una realidad verdadera, pero que en el fondo no es objetivo porque es imaginario. ¿Ok? Eso era la explicación que tenemos en este video para que ustedes puedan hacer su trabajo previo. Espero que no haya estado muy compleja y cualquier cosa, cualquier duda, vamos a tener un foro donde vamos a poder estar analizando estos conceptos.